En los últimos años del siglo XIX, la capital de la República sufría rápidas transformaciones en su estructura urbana. Se abrían calles como la Avenida 5 de Mayo y se ensanchaban otras como Bucareli. Se formaban nuevas colonias, entre ellas la del Paseo y la Juárez, destinadas a la población de mayores recursos, la Santa María y la San Rafael para que habitaran las clases medias, reservándose la insalubre zona norte a pobladores de menores ingresos y a inmigrantes de origen campesino que habitaron en colonias como la del Chopo y Valle Gómez. Por otro lado, surgió también la necesidad de construir inmuebles para albergar oficinas públicas, además de un espacio adecuado para las cámaras de senadores y diputados. Por tal motivo, en 1897 se hizo impostergable la edificación de un nuevo palacio legislativo. Con este fin, el gobierno, a través del Ministerio de Comunicaciones y Obras Públicas, emitió una convocatoria internacional que se difundió en París, Roma, Londres y Washington. La respuesta no se hizo esperar. Se recibieron más de 50 proyectos, entre ellos los de 3 reconocidos arquitectos de la época: Adamo Boari, Antonio Rivas Mercado y Pietro Paolo Quaglia. Las desventuras del Palacio Legislativo se iniciaron desde ese momento, ya que, aun cuando el proyecto ganador fue el de Boari, inexplicablemente le otorgaron el premio a Quaglia, quien murió en Nápoles antes de iniciar los trabajos. Ante esta circunstancia, Emilio Dondé, quien había sido jurado del concurso, se ofreció para dirigir los trabajos basándose en el proyecto ganador. Sin embargo, lo modificó radicalmente y al final presentó uno nuevo. Las obras en la Plaza de la República se iniciaron en mayo de 1900, con una gran excavación rectangular donde se construiría una pesada plataforma de concreto y acero que serviría como cimiento del Palacio Legislativo. Las críticas no se hicieron esperar y el arquitecto Antonio Rivas Mercado publicó varios artículos denunciando las deficiencias del proyecto en cuanto a la distribución de los espacios, el desperdicio de grandes áreas del terreno, la gran altura y, sobre todo, el gasto excesivo. Anunció proféticamente: costará tanto que se hará interminable. Fue tal el revuelo causado en la opinión pública que en agosto de 1900 Emilio Dondé salió con destino a Europa y la obra quedó interrumpida por 3 años. Los trabajos se reiniciaron cuando Porfirio Díaz contrató a Émile Bernard, famoso arquitecto francés formado en la Escuela de Bellas Artes de París y ganador de varios premios internacionales. Bernard se hizo cargo oficialmente de la construcción en enero de 1904. Logró una correcta distribución de los principales espacios, las 2 cámaras y el Salón de los Pasos Perdidos, que estaría recubierto por una gran cúpula. Seleccionó hierro neoyorquino para la estructura, mármol italiano para recubrirla y granito alemán para el basamento y las escalinatas monumentales. La construcción de lo que sería el Palacio Legislativo fue solamente una de las muchas acciones que se llevaron a cabo para conmemorar el centenario de la independencia. Se intentaba mostrar ante el mundo el llamado milagro de la economía mexicana que tuvo lugar durante el Porfiriato. Una de las prioridades era el embellecimiento de la ciudad, para lo cual se inició la edificación de suntuosos edificios como el Instituto de Geología, obra del arquitecto Carlos Herrera. Se levantó el Palacio de Lecumberri, que funcionó como penitenciaría de la Ciudad de México, diseño del arquitecto Torres Torija. El Casino Español, obra del arquitecto Emilio González del Campo, y el majestuoso edificio que alberga el Palacio Postal, donde participaron el arquitecto italiano Adamo Boari y el ingeniero mexicano Gonzalo Garita, entre otros. Al iniciarse la lucha revolucionaria y hasta la renuncia del presidente Porfirio Díaz en 1911, solo estaba concluida la cimentación y se había iniciado la colocación de la estructura metálica, la construcción de la escalinata y la erección de la cúpula. A pesar del movimiento armado, los trabajos continuaron.
Para agosto de 1912 se terminaron de armar las crujías norte y sur y se concluyó la cúpula. Se contaba con parte del granito del basamento, con las esculturas en mármol que decorarían el inmueble, el águila dorada de la cúpula y los leones de las escalinatas. Sin embargo, los trabajos fueron suspendidos en virtud de que el gobierno de Francisco I. Madero no tenía recursos para continuar la obra y el contrato de Bernard tuvo que ser rescindido. Continuando con la historia del Palacio Legislativo, a partir de 1912 los trabajos de construcción fueron suspendidos. En el lapso de 16 años solo se construyó una bodega y se realizaron obras de mantenimiento. En la administración del general Álvaro Obregón, el inmueble se utilizó para albergar ferias internacionales. Inevitablemente, la estructura metálica se fue oxidando y a su alrededor crecieron árboles. Aún así, la cúpula se fue convirtiendo en uno de los íconos de la estructura urbana de la Ciudad de México. Otra obra de la época, que también había quedado inconclusa, fue la que albergaría el nuevo Teatro Nacional. El antiguo había tenido que ser demolido cuando se abrió la calle 5 de Mayo. Este inmueble se convirtió en el Palacio de Bellas Artes que hoy conocemos. Los gobiernos postrevolucionarios decidieron invertir recursos para concluir Bellas Artes y abandonaron definitivamente la idea de contar con el Palacio Legislativo. Por lo tanto, para evitar la pérdida del gran tonelaje de hierro que formaba parte de su estructura, en 1928 la Comisión Nacional de Caminos comenzó a desmontar las traves de las crujías laterales. Fue en 1933 cuando el arquitecto Carlos Obregón Santacilia, antiguo residente de la colonia tabacalera, salvó de la demolición la enorme cúpula. Su proyecto consistía en transformarla en un monumento que conmemorara la Revolución Mexicana, haciendo homenaje a la independencia nacional, a las leyes de reforma y a la redención del obrero y del campesino. Sugirió al entonces ministro de Hacienda, Alberto J. Pani, y al general Plutarco Elías Calles, para que presentaran una iniciativa al presidente de la República, Abelardo L. Rodríguez, la cual fue aprobada. Este nuevo proyecto mantuvo como objetivo rector desaparecer hasta el último recuerdo del diseño original. Obregón Santacilia era un hombre comprometido con las nuevas corrientes arquitectónicas del siglo XX, como el Art Deco. Para conservar el espacio debajo de la cúpula, lo cubrió de cantera y recinto. Mejoró las proporciones del conjunto recurriendo a varias transformaciones. Bajó 5 metros el piso reduciendo la proporción de los arcos. Hundió los espacios laterales transformándolos en jardines, con lo cual se logró mayor equilibrio del monumento. Al estar a un nivel más alto que la calle, permitió dar movimiento a la gran plaza que sin estas modificaciones hubiera parecido una mesa de 4 patas sobre una superficie plana. Uno de los retos más difíciles a los que se enfrentó Obregón Santacilia fue la unión de la cúpula con el cuerpo del monumento. Para resolverlo, se construyeron 4 grupos escultóricos de escala colosal ejecutados por el maestro Oliverio Martínez, que representan la independencia que alude a la ruptura del yugo colonial, las leyes de reforma, muestran la espada de la justicia y la Constitución de 1857. Las leyes agrarias con la hoz como símbolo de emancipación y los títulos de propiedad para los campesinos, y las leyes obreras ostentan el empalme de un engranaje y el simbólico martillo. Cada uno de estos grupos escultóricos representa a la familia en diferentes momentos históricos descritos. Para los campesinos y obreros representados, posaron, además del segundo hijo de Obregón Santacilia, los propios albañiles que trabajaban en la obra, así como las mujeres que los asistían. Con esta propuesta se logró unir el cubo con la cúpula, colocando de pie la figura central de cada grupo, teniendo como fondo el contrafuerte de piedra que divide en 4 frentes el tambor de la cúpula y colocando sentadas las otras 2 figuras que, sin salirse del paño del muro del monumento, ligan perfectamente y complementan la arquitectura.
La obra se concluyó en 1938. No hubo una ceremonia oficial de inauguración. Fue al año siguiente que el monumento obtuvo el reconocimiento correspondiente, al realizarse el acto conmemorativo del aniversario de la Revolución. De las cenizas del antiguo régimen porfirista, del edificio con que aquel pensaba perpetuarse, surgió el monumento a la Revolución Social que lo derrocó. El monumento y su plaza se convirtieron desde entonces en símbolos y emblema de la vida capitalina. Resulta atrayente observar la ciudad desde su mirador, recurso que utilizó el pintor mexicano Juan O'Gorman para plasmar el lado oriente de la capital en el año de 1942. El 5 de febrero de ese mismo año, en una ceremonia oficial, se trasladaron a una de las columnas del monumento los restos de Venustiano Carranza. Se inició así el proyecto para crear un panteón de caudillos que quedó formalizado por decreto presidencial el 4 de febrero de 1946. Posteriormente, se acondicionaron criptas en las otras columnas, donde descansan los restos de Francisco I. Madero, Plutarco Elías Calles, Lázaro Cárdenas y Francisco Villa. Poco a poco, el monumento se convirtió en una referencia urbana de expresión pública. El uso de la plaza actualmente es diverso, punto de reunión y de partida de eventos deportivos, marchas y mítines políticos. Escenario para eventos culturales, así como lugar de esparcimiento para parejas y familias. Hoy por hoy, se erige como un lugar para paseo, pero también como un espacio para el conocimiento y la reflexión sobre nuestra historia. Algunos de los elementos que darían realce al fallido Palacio Legislativo fueron colocados en otro sitio. El águila dorada que remataría la cúpula se puede contemplar hoy en el Monumento a la Raza. Las esculturas de mármol blanco que estarían en el edificio se instalaron posteriormente en el Palacio de Bellas Artes, y los leones de bronce que custodiarían las escaleras en la actualidad se localizan en la entrada del bosque de Chapultepec. En 1936, el arquitecto Carlos Obregón Santacilia tuvo la idea de crear, en los sótanos del monumento y parte de la Plaza de la República, un museo que abordara la historia de la lucha armada de 1910, mismo que presentó ante las autoridades del gobierno del general Lázaro Cárdenas. Las heridas estaban aún abiertas, los enconos entre distintas facciones continuaban vivos y los recursos simplemente escasos postergaron la idea. El proyecto tuvo que esperar 50 años para concretarse. El 19 de septiembre de 1985, la Ciudad de México experimentó el sobresalto y la angustia. El primer sismo de ese día echó por tierra un gran número de construcciones, principalmente modernas, resultando dañados además varios monumentos, entre ellos el de la Revolución. Una vez evaluados los daños y con motivo del 75 aniversario de la Revolución Mexicana, el gobierno federal emprendió el programa de remodelación y restauración urbano-arquitectónica de la Plaza de la República, impidiendo el paso de vehículos que unían las calles de Ponciano Arriaga con Ignacio Ramírez, dando paso así a la plaza que hoy conocemos. Una vez iniciados los trabajos, se descubrió la existencia de amplios sótanos que hasta entonces habían servido como depósito de desperdicios. Fue entonces cuando se retomó la idea de Obregón Santacilia de crear el Museo Nacional de la Revolución. El proyecto arquitectónico se realizó con una modificación sustancial a la idea original. La entrada al museo, que estaba diseñada sobre la Plaza de la República con vista hacia el oeste, no fue respetada. El nuevo diseño proyectaba dos accesos sobre los jardines del lado norte y sur. Para su realización, se contó con el apoyo de diversas instituciones como el Instituto de Investigaciones Históricas Dr. José María Luis Mora y el Instituto Nacional de Bellas Artes. Así, el museo fue entregado al pueblo de México el 20 de noviembre de 1986. En la actualidad, el Museo Nacional de la Revolución presenta la exposición permanente 63 años de historia en México, 1857-1920, distribuida en 7 salas,
donde se exhiben objetos de colección, fotografías, ambientaciones y documentos de ese periodo histórico. Desde las leyes de reforma, el porfiriato, las circunstancias que llevaron al levantamiento armado, hasta el triunfo de la Revolución Mexicana. Esta sala parte de la promulgación de la Constitución de 1857. Continúa con la Guerra de Reforma, el triunfo de los liberales sobre los conservadores, la derrota del imperio de Maximiliano y finaliza con la República restaurada. Aquí se expone el surgimiento del régimen como resultado del triunfo del Plan de Tuxtepec, que llevó a Porfirio Díaz al poder. Se explican los mecanismos que hicieron posible la longevidad de un gobierno que duró más de 30 años. Se enumeran también las principales medidas políticas que hicieron posible un desarrollo económico acelerado, pero socialmente desigual e injusto, y una política antidemocrática y represiva. La dictadura porfirista generó en su seno el descontento y la oposición popular. Las huelgas de Cananea y Río Blanco y las luchas contra la reelección de Porfirio Díaz se exponen en esta sala. El surgimiento de la oposición democrática encabezada por Francisco I. Madero, su triunfo en las urnas y el fraude que convirtió una lucha cívica en lucha armada, el alejamiento de Emiliano Zapata a través del Plan de Ayala y el posterior golpe de Estado contrarrevolucionario de febrero de 1913, que se inició con la Decena Trágica, son temas que se abordan en esta sala. Combatientes contra la dictadura militar, a los contingentes